segunda mesa dedicada también a medio ambiente de este Foro Estatal Historia y Presente de los Activismos en Nuevo León, de parte de la Casa del Libro, de la editorial universitaria que pertenece a la Secretaría de Extensión y Cultura y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por supuesto de parte de Miñaca Libros y Cultura Ciudadana. Sean todos cordialmente bienvenidos a este bello espacio, y también a las reflexiones que nos van a compartir nuestros compañeros activistas y académicos que tenemos el día de hoy. Les recordamos que esta mesa de reflexión y el resto de las mesas se están transmitiendo en vivo a través de la página en Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Si quieren entrar a la página en Facebook de la Casa Universitaria y nos ayudan a compartir, entonces lograremos que más gente conozca estas voces y estos esfuerzos. Vamos a abrir con la participación del colectivo Comida No Bombas, y viene a hablar de ello, de todos los esfuerzos en el tema correspondiente a medio ambiente, Gela Ortiz, y también tenemos la presencia de Isabel Cantú, quien es estudiante de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, y es importante la presencia de los académicos, de los historiadores, de los periodistas y también, por supuesto, de la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Les recuerdo que estamos en la librería universitaria. Si alguien desea adquirir uno de los libros que están exhibidos y a la venta, puede hacerlo en un horario que va de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, y les recuerdo también que estas mesas de reflexión continuarán durante los jueves del mes de septiembre, octubre, y concluiremos la primera semana de noviembre. Cedo entonces la palabra a Gela Ortiz, de Comida No Bombas. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Ok. Bueno, primero que nada vamos a, un agradecimiento a Ofelia por hacer toda la coordinación para que sean posibles estos espacios, porque son espacios de diálogo muy importantes y que son necesarios. Creo que abren la conversación, abren como el panorama y nos permiten como exponer cosas que de otra manera a lo mejor no te enteras, que existen muchísimos esfuerzos, en este caso con respecto al tema de medio ambiente. De alguna otra forma se dan a conocer estos esfuerzos, se dan a conocer estas luchas, y creo que es importante. Entonces, pues, más que nada eso, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Y pues les repartimos hace un momento les repartimos un flyer para la marcha que va a ser este 26 de septiembre. Se cumplen 11 años de impunidad en el caso de Ayotzinapa, los 43 normalistas desaparecidos por el ejército mexicano, y es importante visibilizarlo porque vivimos en un país en el que la desaparición lamentablemente es pan de cada día, y pues particularmente en este caso, como estamos en la biblioteca universitaria, pues en este caso son estudiantes los desaparecidos. Entonces me parece importante y me parece relevante como que hacer la invitación. Están cordialmente invitados, y nada, pues muchísimas gracias por el espacio. Okay. Bueno, primero que nada me llamo Gela, un gusto. Soy originaria de Tampico, Tamaulipas, y llevo aquí en Monterrey ya como 3 años. Y hace un año me comencé a involucrar en el movimiento que es Comida No Bombas. Comida No Bombas es una red a nivel internacional, es decir, hay comida no bombas en casi cualquier parte del mundo, y siempre seguían por los mismos principios, que son, ahorita les voy a explicar qué es, pero a lo mejor suena un poquito extraño el término, pero seguían por los principios de no violencia, veganismo, decisiones por consenso, horizontalidad y vegetarianismo o veganismo, ¿no? El veganismo es
básicamente es el aprovechamiento o el reciclado de los alimentos, el reciclaje de los alimentos que de otra forma van a ser desechados. Justamente es uno de los ejes importantes de nuestro colectivo. ¿Y por qué hacemos esto? No lo hacemos nada más por una cuestión culinaria, por una cuestión de cocinar. Nos encanta cocinar, nos encanta comer, claramente, pero la razón por la que existe este colectivo, pues la razón por la que existe este colectivo es para emitir una denuncia hacia la desigualdad que existe y el desperdicio de alimentos que hay en el país y en el mundo. Más adelante les voy a mostrar las cifras que existen en este momento de desperdicio de alimentos a nivel mundial, que es inverosímil, de verdad es indignante y es inverosímil la cantidad de alimento que se desperdicia. Más o menos alrededor del 30% del alimento que se produce en el mundo se desperdicia, y eso afecta directamente a las emisiones de carbono. Entonces es un problema medioambiental también, es un problema de impacto ambiental, pero también, así como es un problema medioambiental, es un problema también social, y es un problema también que sí tiene un trasfondo político, sí tiene un trasfondo de lucha, y es por eso que estamos aquí. Sí. Bueno, pues como poema de la presentación, ¿no? Comiendo Bombas, como les dije, somos una red de colectivos independientes en todo el mundo. Existen alrededor de 200 capítulos de Comiendo Bombas en todo el mundo, principalmente en Occidente, pero también hay en Asia. Y pues nuestra ideología es anarquista. Lo que quiere decir es que llevamos una perspectiva de la organización de manera horizontal, de manera en la que no hay como tal líderes, todos compartimos responsabilidades y nos coordinamos de manera igualitaria, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos las mismas responsabilidades, o de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades. Ok, aquí este es un dato importante porque es un dato que sí a mí me impactó muchísimo cuando investigué. Según el reporte de pérdida y desperdicio de alimentos del 2022 de la FAO, indican que al año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimento. Y esos 1.300 millones de toneladas son un impacto directo en cuestión de económica. Se traducen en millones de dólares de pérdidas, pero no solamente hablamos del dinero, hablamos de el CO2, hablamos de la cantidad de metano, CO2 y en general del impacto ambiental, toda el agua que se utilizó para producir estos alimentos, todo el transporte, tiempo, recursos que se utilizaron. Bueno, toda esta cantidad de recursos que se utilizaron para producir este alimento se ven desperdiciados y implican un impacto directo y en las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y ya sin contar la huella de desperdicio de agua. Un poquito de historia con respecto a Comiendo Bombas. Comiendo Bombas surge en Estados Unidos, en Massachusetts, en los 80s. Sí, claro. Surge en los 80s como una respuesta hacia que el gobierno de Estados Unidos estaba invirtiendo una enorme cantidad de esfuerzos y de recursos en los armamentos militares y en la investigación nuclear para fines bélicos, en comparación y en contraste con el
hídrico como de impacto ambiental muchísimo más grande que una alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas tiene un impacto mucho menor en tanto CO2, la producción de CO2, metano y dióxido de carbono, a diferencia de una dieta pues cálorica, una dieta que tiene carne. Y eso se debe a la ganadería extensiva, se debe a la ganadería extensiva y se debe a la cantidad de agua que se necesita para producir un kilo de carne. Por ejemplo, en el caso de la carne de vaca, se necesitan al menos unos 15.000 litros de agua. Y así va disminuyendo con el tipo a la carne, pero si es una cantidad loquísima, unos 15.000 litros de agua, o sea, vamos a dimensionarlo, es una cosa increíble para un solo kilo de carne. Entonces, justamente somos... Entonces, justamente el hecho de que nuestro enfoque sea justamente desde el perspectivismo, desde el veganismo, es también para considerar eso, no solamente a nivel de bienestar, sino a nivel de conciencia de respeto hacia los animales. Ok, muy importante mencionar, más calidad. Hay muchísimas organizaciones, por ejemplo, de iglesias que se dedican probablemente a lo parecido a lo que hacemos nosotros, a repartir comida. Pero nuestro enfoque no es caritativo, nuestro enfoque es solidario. Nosotros no vemos de arriba hacia abajo, sino es una cuestión de horizontalidad, es una cuestión de ver al otro como igual y entender que todos aquí en este mundo merecemos comer porque la comida es un derecho y no un privilegio, no tiene que ser un privilegio. Entonces, justamente es una de nuestras denuncias, la cuestión de la desigualdad en el acceso a los alimentos. Hablamos acerca del tipo de organización horizontal, pero si quieres vamos a hablar un poco sobre la estrategia de cómo funciona. Hemos hablado con esta última diapositiva que habla acerca de la sostenibilidad. No puede haber sostenibilidad si no hay también una conciencia de clase. Es importante no quitarnos de la mano, porque sostenibilidad no es solamente reciclar, sostenibilidad es que cada uno de nosotros tengamos los recursos para poder vivir de manera digna, tengamos el acceso a alimentos de calidad y podamos tener una calidad de vida digna. Entonces, más del 44% de la población vive en la pobreza en México, según el último estudio del Nacional, que fue, creo que fue el año pasado. Existe una correlación entre el nivel socioeconómico y el acceso a alimentos de calidad, siendo la alimentación un pilar fundamental del bienestar social, así como de la salud. La accesibilidad de alimentos de calidad y la problema en índices de nutrición y enfermedades completamente eficaces. Justamente lo que mencioné hace un momento, el acceso a alimentos de calidad es algo que muchas veces se da por pensamos que existe, pero en la práctica muchísima población, el 44% de las personas específicamente, no está siendo alimentado no tiene una alimentación adecuada. Y eso es un gran problema. Consideramos que la alimentación es un derecho humano y tiene que ser garantizado para todos. Por eso, justamente, ambos ejes funcionan: el eje de la sostenibilidad y de la conciencia social. En México se expresan normalmente 12 millones de toneladas de alimentos. Entonces, es una cantidad de alimentos enorme, considerando que somos un país que además tiene poblaciones, una población también extensa. Entonces, a mí, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que estaba investigando estos datos es que hay una correlación muy fuerte entre desigualdad social y acceso a alimentos de calidad. Y asimismo, la alimentación tiene todo que ver con la calidad de vida y también con el medio ambiente. Aprovecho para hacer pues una denuncia acerca de cómo muchas empresas utilizan el discurso ambientalista o el discurso de sostenibilidad para
involucrar a la gente a que consuman más productos y no al contrario, a revertir la cuestión de sobreconsumo y sobreproducción que justamente en esta cultura que hay una cantidad de desperdicio de alimentos y incluso de productos y contaminación increíble. Lo podemos ver en pisos de basura que me parece que podemos ver muchísimos ejemplos. Y bueno, pues esa ha sido mi participación y pues muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias a Opera por organizar todo este conversatorio, este foro. Y me presento, soy estudiante del Colegio de Historia de la UANL. Y hay dos motivos por los cuales me interesó la participación en este foro. Uno es mi interés hacia el medio ambiente. Y dos es que gracias a este interés hacia el medio ambiente es que he decidido hacer mi trabajo de investigación, mi trabajo de técnico de licenciatura, con una perspectiva ambiental, cosa que en el ámbito histórico siento que hemos dejado muy de lado, más en Monterrey, que pues es un estado industrial, ¿no? Se han investigado muchísimo a las industrias, a las fábricas, al sector obrero desde muchas perspectivas, pero todavía falta ahondar más sobre las cuestiones ambientales y principalmente sobre la contaminación industrial. Título tentativo de mi tema de investigación es la formación de la conciencia ecológica en Monterrey, protestas y narrativas urbanas en torno a la contaminación industrial. Trato de analizar tres narrativas. La narrativa del posicionamiento oficial, que son el gobierno y los empresarios, cuál es su narrativa acerca de la concepción ambiental de Monterrey. Trato de analizar también la concepción de los estudiantes, principalmente estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Biológicas, también de la UANL, y trato también de analizar la cuestión de los obreros. ¿Por qué? Porque pues están como en medio, ¿no? O sea, los obreros no quieren tener esa mala calidad de vida, respirando y teniendo todas esas cuestiones de problemas ambientales y problemas de salud, pero pues dependen de ese trabajo, ¿no? Entonces, trato también de analizar esa perspectiva. Bueno, ¿por qué es importante este trabajo? Es porque pues, se ha tratado de ver a Monterrey como esta ciudad de progreso y que aquí hay mucho trabajo y muchas industrias y se relega el lado ambiental. Pareciera que todos estuviéramos felices con la llegada de cervecería Cuauhtémoc o también con la fundidora, cuando pues no es así, ¿verdad? No todos estamos de acuerdo. Analizo varios casos, uno de ellos es el de la fundidora, pero también hay un caso de Tierra y Libertad. Y bueno, gracias a la asistencia de estos foros me he enterado del caso de la colonia Bernardo Reyes, que también es bastante interesante. Y bueno, aquí me voy a concentrar tantito en el caso de la fundidora porque es bastante visual. La fundidora, pues todos la hemos conocido, ahorita es un parque, y hemos visto esas como tipo puente que están por Santa Lucía. Bueno, eso correspondía a la planta paletizadora. La planta paletizadora se encargaba de hacer pequeños pellets donde se trituraba el mineral de hierro y pues el mineral de hierro es un poco rojizo. Entonces era una trituradora gigante, soltaba muchísimo polvo y ese polvo le caía a las colonias obreras, principalmente pues, la colonia obrera que está ahí enfrente. Y bueno, en el 77 surgió una marcha por los vecinos de la colonia obrera, donde quien organizó la marcha era dueño de una farmacia, la farmacia obrera. Ese edificio ya se perdió, ya no lo encuentro, ya ha sido modificado. Y bueno, esa persona se encargaba de organizar y movilizar a los vecinos, diciéndoles que reunieran todo el polvo que acumulaban, el polvo rojizo, y pues hacían ese tipo de carteles, ¿no? Polvo de fundidora, plantas, peces y aves mueren por el polvo, lo trataban de recolectar todo. Siguiente.
Y bueno, vemos también la manifestación de personas, vemos que hay de todas las edades, o sea, no era algo que solamente le importara a los más jóvenes o cosas por el estilo que ahorita se dicen en la actualidad con toda esta movilización de marchas, que solamente los jóvenes se movilizan. Aquí vemos que también personas mayores también están participando en la movilización. Y bueno, dice también el cartel polvo en fundidora, 3 años de polvo, y vemos la representación de un pastel. Los vecinos se organizaron para hacer un pastel con el polvo de la fundidora y entregarlo enfrente de la fábrica. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos también cómo hicieron discursos, declaratorias. Esos discursos aún no los he encontrado, sigo en búsqueda. Y siguiente, por favor. Queremos soluciones, no solo buenas intenciones, otra de las protestas que decían. Y bueno, creo que me faltó agregar una imagen muy importante que decía: queremos a la fundidora, a la contaminación no. Y ese es parte del discurso de los obreros, ¿no? O sea, sí quieren el trabajo, pero pues tampoco quieren morirse por trabajar contaminados, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, el problema de investigación aquí es que trato de encontrar cuál es la conciencia ecológica en Monterrey. Cómo tanto el sector de posicionamiento oficial como el sector obrero y el sector universitario pues estuvieron en sinergia, ¿no? Para encontrar nuestra propia conciencia ecológica. Y bueno, en cuanto al ámbito universitario, vemos cómo la Facultad de Economía hacía un análisis sobre la contaminación y el bienestar social en la área metropolitana. Este análisis es del 82, entonces vemos ya como que el interés de los jóvenes tratando de encontrar este tipo de soluciones a la contaminación. El siguiente, por favor. Bueno, hicieron una tipo encuesta donde les preguntaban a los habitantes del área metropolitana: ¿cree el público que existe un problema de contaminación? ¿Qué tan importante considera el público este problema? ¿Se encuentra esta opinión relacionada al ingreso del nivel familiar? Y pues ya también hicieron una tipo estadística acerca de la percepción de los habitantes, si percibían humo, malos olores, contaminación de agua, etc. Este informe es del 82. Y bueno, también en la Facultad de Medicina, este creo que me parece que, no sé si viene abajo, un poquito más abajo de la imagen, el daño. Bueno, me parece que es también de los 80, 78. Y bueno, este es un informe hecho por la Facultad de Medicina que analiza los problemas de salud de los habitantes de la colonia Topo Chico por las piedreras. También vemos cómo ya se están reportando casos de salud por esta contaminación. Y bueno, en cuanto a la narrativa del sector oficial, del posicionamiento oficial, que son los empresarios y son el gobierno, vemos que en los periódicos dicen de manera muy escandalosa: arrancar aquí Programa Nacional Anticontaminación. ¿En qué consistía esta gran solución que nos ofrecían? En poner más vertederos de basura y que el camión de la basura pesara más veces. Entonces, pues eso no soluciona nada, es como tratar de arreglar los problemas de tráfico instalando más carriles. Pues en verdad no es una solución real. Siguiente, por favor. Y bueno, también en el 92, CAINTRA dice que aunque la contaminación es provocada principalmente por el tráfico vehicular, la industria de Nuevo León está lista para apoyar al Estado. Como si el Estado pues no se deslinda, ¿no?, de esa responsabilidad y le echa la culpa, no se va pasando la bolita diciendo que no, son los vehículos. Y así es un sinfín hasta la fecha. Y bueno, mis supuestos
evidenciar esta inconformidad de la contaminación industrial. No todos los habitantes de Nuevo León desde los 70 estaban felices con la llegada de la industria, muchos estaban incómodos ante su llegada, principalmente por estos problemas de contaminación. También es que las narrativas del sector industrial o del sector del posicionamiento oficial trataban de responsabilizar a otras personas, ¿no? Igual que sigue hasta la fecha. Y también es que las narrativas, siguiente por favor. También es que las narrativas tanto en contra como a favor de la contaminación, o sea, por ejemplo, este discurso que ofrecía Janitra, que la contaminación es gracias a los vehículos y no a sus industrias, pues también forma parte de esta conciencia ecológica que hay en Monterrey. O sea, sí es una tontería lo que dicen, pero mucha gente lo cree hasta la fecha. Entonces sí es parte de nuestra conciencia ecológica. Y listo, ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Isabel Cantú de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también a Gela Ortiz de Comida No Bombas por sus intervenciones. Si hubiera alguna pregunta, sabemos que hay muchas reflexiones, pero esas las podemos desarrollar en la plática posterior, las podemos hacer. Adelante, Claudia. Bueno, la fundidora pues era una fábrica de acero. Para hacer el acero básicamente utilizas piedra caliza, carbón y mineral de hierro. El mineral de hierro en la fundidora, antes de su modernización fue a partir de los 80, ya casi en la época final de la fundidora, pues era traer el mineral, ¿no? O sea, las piedras, los minerales pesados. Entonces, con esa modernización es que instalan esta fábrica, que originalmente no se iba a instalar aquí, se iba a instalar en Durango, pero pues Monterrey tiene las mejores maquinarias, entonces insistieron mucho en instalarla aquí, que es esa instalación de tubos como tipo puentes que vemos todavía en el Paseo Santa Lucía. Y ahí se vertían los minerales, estas rocas, minerales muy pesados, y los hacían pellets, que son como bolitas de hierro que ya no pesan tanto. Entonces era una modernización para la industria y generaba muchísimo polvo, y eso era lo que afectaba. Otra pregunta breve, concisa, por favor, y luego acá a este lado. Sí, felicidades por lo que nos compartiste. Yo quiero preguntarte si contemplas, ahorita como nos mostraste como una parte muy social, pero es como si contemplas también como el impacto que tuvo en los ríos o en las zonas naturales, que están en la Huasteca. ¿Vas a ver eso? ¿Vas a ver si te conozcan? Y bueno, no sé, quizás yo me gustaría escuchar como públicamente los resultados que investigación, a lo mejor contigo, pero podemos luego visibilizarlo. Creo que no hay algo así como con los felicidades. Gracias, sí, de eso se trata, de poder continuar los diálogos y que ustedes también, en este caso, bueno, este foro es importante. Reiteramos el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo importante también es que ustedes nos sugieran también otros espacios de diálogo. Hola, referente al proyecto de trabajo que estás realizando, a mí me gustaría como que preguntarte algo o como que abordarlo. Al momento en que tú investigues y empieces como que a checar no como realmente, sino cómo realmente nos importa a nosotros ciudadanos este tipo de situaciones, ¿tú crees encontrarte a lo mejor una polarización muy grande de gente que realmente no le importa o gente que sí le importa? O por ejemplo, ahorita que ya estás como que recopilando información, ¿tú ves que a la ciudadanía le interesan estos temas? Gracias. Pues hay de todo, y precisamente es lo que trato de abordar en mi investigación. Hay diferentes narrativas. Por ejemplo, al sector empresarial al inicio no le importaba estas narrativas, siempre las trató como que hacia abajo. Por ejemplo, esta protesta de la fundidora no generó un cambio, por así decirlo, la protesta de los habitantes. Pero después, ¿qué pasó? Que también es una de las razones por la cual mi temporalidad es esta. En el 77 ocurre esta protesta en la fundidora, y en el 93, que es cuando finaliza, es el cierre de la ASARCO. Y
ya, ¿por qué se cierran las arcos? Porque ya hay una ley de equilibrio ecológico. Entonces ya las leyes empiezan a estar ahí. ¿Y qué pasó en el 92? Pues pasó el caso de la colonia Bernardo Reyes, donde ya las protestas de los vecinos ya generaron un cambio. Entonces es como que de poco en poco, y pues creo que sí hay bastante interés por la ciudadanía por estos temas, solamente que no ha habido tantos lugares para expresar ya de una manera, ¿cómo decirlo? O sea, como ya acomodarlos todos y decir, todas estas protestas ocurren aquí en Monterrey. Entonces creo que es una... sí, es como tratar de mapearlas, y es otra de la importancia de que existe este tipo de foros. Gracias. Igual lo que sería súper padre que abordaras como que las narrativas, ¿no? De ver si se está repitiendo el mismo ciclo de los 70, ¿no? Y ver que a lo mejor seguimos cometiendo las mismas áreas de oportunidades de hace tiempo. Gracias. Hay otras dos preguntas, y con esas dos preguntas pasamos a la siguiente mesa. Atrás había dos preguntas, o no me imaginé. Sí. Yo tenía una, pero luego atrás si alguien tenía una antes. Bueno, yo también quiero felicitarte, está muy interesante, y no conocía yo al menos este periodo de protestas, y yo creo que aquí muchas personas tenemos algún familiar que trabajó en la fundidora, entonces pues sí, es muy revelador. Yo tengo una pregunta similar a Antonio, si tienes información acerca de los daños cuantificados hacia el medio ambiente por estos foros o hacia las personas, ¿no? Algún reporte, o si ellos mismos tomaban datos, enfermedades, y si sí, ¿dónde están? O cómo, y si no, ¿dónde has buscado? ¿No? ¿Cómo ha sido tu proceso de búsqueda en ese, que has batallado en ese tipo de información? Gracias. Bueno, sobre la información de este caso, es muy poca, casi todo se registra por medio de historia oral, o sea, hacer como una entrevista a habitantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que pues ya muchos ya no están con nosotros, entonces es un poco difícil el rastreo. No hicieron o no he encontrado aún algún tipo de documento que especifique la contaminación y todo así de una manera tan cuantificable, pero sí hay un artículo en la revista Atisbo de Alberto Aviña donde realiza como una tipo crónica de este suceso. Siguiente pregunta. Sí, es para la asociación Comidas No Arma, no Bombas. Sí, ¿qué críticas hacen o qué proponen para el sistema económico actual desde la perspectiva ambiental sí? Bueno, pues principalmente una de nuestras propuestas, uno de nuestros como uno de los ejes en los que normalmente operamos es a partir de la cooperación. Entonces, el hecho de que socialmente nos integremos, por ejemplo, con otros colectivos en la zona y cooperemos en la cuestión de buscar justamente ese tipo de espacios de diálogo y ese tipo de espacios de acción en los que podamos, por ejemplo, como nuestras acciones son principalmente en acompañar marchas, acompañar protestas o acompañar cualquier otro espacio en el que se requiera distribuir el alimento, justamente son esos espacios en los que nosotros incidimos tanto socialmente como también en la cuestión medioambiental. Por ejemplo, hemos acompañado también recorridos con otras organizaciones que se dedican a mapear la geografía, por ejemplo, de Ejido Santa Catarina, y más instancias en las que nos enlazamos con otras organizaciones que tienen algún proyecto tanto por ejemplo, del recorrido o de registro de especies, como es el caso de las expediciones que se dan en el río Santa Catarina, como cualquier otra organización. Por ejemplo, también estamos muy de la mano pegados con el tema del aumento de la tarifa de transporte público y cómo esto afecta directamente a un modelo de ciudad
que está pensado principalmente para priorizar a los coches, sino un modelo sostenible en un futuro inmediato y en un futuro y a mediano y largo plazo. Entonces esas son como las formas en las que incidimos medioambientalmente. No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. También gracias a Gala y también a Isabel por esta presentación. Para quienes deseen estar en contacto con ellas, con todo gusto pueden comunicarse con una servidora y podemos hacer estos enlaces para que continúe el diálogo. Un aplauso para ambas, por favor. Vemos cómo se van construyendo las redes y también cómo es importante que pensemos en el reconocimiento de los activismos presentes y las acciones que han ocurrido en el pasado, y por eso ahora tenemos la presencia de dos invitadas que les insistimos mucho, casi las obligamos para estar con nosotros el día de hoy. Son integrantes del Comité Ecológico Pro Bienestar del Fraccionamiento Bernardo Reyes, y le voy a pedir a las señoras Lucía Catarino Chávez y Perla Duña Valdivia Cavazos que pasen al frente, por favor, y que compartan con nosotros algo de lo que han sido los esfuerzos en el tema ambiental, concretamente en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Les recuerdo que estamos con esta transmisión a través de la página en Facebook de la Casa del Libro. Los invitamos a que la compartan para que más gente pueda escuchar estos testimonios, estas voces y también estas reflexiones. Al finalizar habrá un espacio breve, muy breve de preguntas. Nada más 2 preguntas podrán incluirse en este espacio, tanto para la señora Lucía como para la señora Perla. Bienvenidas. Gracias. Gracias y buenas noches por invitarnos a este foro. Como nos presentamos, somos la señora Lucía Catarino, y mi nombre es Perla Valdivia. Voy a leer, nos dieron un espacio determinado y si hay alguna duda, hablamos, ¿verdad? Somos miembros del Comité Ecológico Pro Bienestar del Fraccionamiento Bernardo Reyes. El pasado jueves 11 de septiembre, el historiador y maestro Arnoldo Díaz hizo una presentación en este foro del trabajo que realizamos desde hace más de 35 años nuestro comité en la comunidad. Asimismo, se nos invitó a que participáramos y apoyáramos el trabajo que nosotros realizamos. Lo que inicialmente unió a un grupo de vecinos fue el interés por conservar nuestras áreas verdes en las mejores condiciones. Esa fue la primera etapa y por la que fuimos uniéndonos los vecinos. Pero con el paso del tiempo nos percatamos cómo nuestra colonia se deterioraba por la proliferación de talleres mecánicos e industrias pequeñas y medianas que se fueron instalando a un lado de nuestras viviendas y que alteraban la tranquilidad de los vecinos, por lo que procedimos a denunciar estos negocios ante las autoridades competentes. No fue fácil, hasta ahorita incluso estamos luchando por algunas cuestiones y es muy difícil cuando dicen primero que se van a solucionar los problemas y después al día siguiente que volvemos tenemos otra reunión, ya nos cambiaron al lugar. Sin embargo, para nosotros el mayor problema, aparte de nuestras áreas de querer cuidar nuestras áreas verdes y los pequeños talleres que teníamos a un lado de nuestras casas, era que teníamos 2 grandes fábricas a un lado de nuestras casas. La fábrica de celulosa y derivados, y a un lado Acra. Son 2 empresas completamente diferentes que mucha gente pensaba que es nada más una sola planta. Y son 2 plantas, nada más que hay una calle, la privada Roble, de la parte oriente está Acra y de la parte poniente está CISA. CISA está
pegada a la colonia Estrella. Dice, estas dos empresas son altamente contaminantes por el manejo de sustancias tóxicas que se utilizan en sus procesos y las cuales se encuentran ubicadas una al lado de otra. Las emisiones eran arrojadas a la atmósfera, eran muy dañinas tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. El olor característico a huevo podrido, que ya se mencionaba desde la semana pasada, era un ácido que era utilizado en los procesos de la planta rayón, el cual provocaba en los vecinos ardor en la garganta, náuseas, problemas en la piel, además de que las ventanas de nuestras viviendas se deshacían como polvo. O sea, los protectores se desbarataban, tú las tocabas y hacían polvo. La empresa más cercana al fraccionamiento es CISA, la cual hace más de 35 años contaba con 7 fábricas dentro de su predio, incluyendo una planta generadora de energía que abastecía a las 6 restantes, o sea, eran las 6 más la planta generadora, que utilizaba turbinas altamente ruidosas y que molestaban mucho a los vecinos cercanos a esa planta. Todos esos procesos muchas veces provocaron fugas e incendios, por lo que varias veces los vecinos fuimos evacuados de nuestras casas. 2 de esas evacuaciones fueron a altas horas de la noche. Salíamos despavoridos, que no sabíamos ni qué hacer. Con tantas contingencias vividas por los vecinos y en uno de los incendios ocurridos en 1992, el Comité Ecológico presionó a la empresa para que se comprometiera ante la comunidad a presentar un plan de remediación y mejora en sus procesos para disminuir la contaminación. Por lo que el 8 de mayo de 1992, directivos de la empresa CISA y miembros del Comité Ecológico firmamos una serie de acuerdos, o sea, un convenio, en los cuales ambas partes nos comprometíamos a participar en esos procesos de la disminución de la contaminación. Dice, la empresa, número 1, la empresa se comprometió a presentar acciones para disminuir la contaminación y el comité nos comprometimos a recibir y difundir en la comunidad la información proporcionada por la empresa, así como turnar a los asesores técnicos del comité para su evaluación y comentarios. Nosotros, nuestra presidenta anduvo siempre buscando ayuda, ¿verdad? Porque nosotros éramos amas de casa, algunos sin composición, otros sin comisión, pero ella siempre buscó la manera de cómo obtener información de cómo podríamos nosotros disminuir la contaminación. Entonces, el comité logró tener a un asesor que desinteresadamente nos ayudó, era un ingeniero químico y él nos asesoró. Otro segundo punto, la empresa se comprometió a informar a los vecinos de los procesos productivos, sistemas de trabajo y equipos para el cuidado del medio ambiente. Y nosotros nos comprometimos a coordinar a los vecinos para que visiten las plantas y conocer sus procesos productivos. Nos fuimos organizando para ir a conocer los procesos de cada planta. Número 3. La empresa se compromete a instalar un sistema de alarma para los vecinos, así como su capacitación. Y el comité nos comprometimos a participar activamente en las sesiones de entrenamiento a los vecinos en caso de ser necesaria una evacuación. Número 4. La empresa se compromete a otorgar atención médica gratuita para atender los casos de alergias provocadas por las actividades de las plantas ubicadas en su complejo industrial. Desde el 92 que se firmó ese convenio hasta la fecha, tenemos ese compromiso, entonces nosotros atendemos a través del comité, se atienden a los vecinos y con un alergólogo y se les dan los medicamentos y la atención para atender los problemas de alergia. Inicialmente fueron muchos, yo creo que más de 200, 300 familias las que recibían esa atención. Ahorita son 15 familias, ya no son toda la cantidad, ahorita atendemos
a 15 familias. Y nosotros, el comité, nos comprometimos a identificar al paciente como habitante del fraccionamiento Bernardo Reyes. O sea, este acuerdo nada más fue para los vecinos del fraccionamiento. Hasta la fecha se les pide su credencial de elector, donde dice que viven en alguna de las calles del fraccionamiento. Hasta la fecha. Número 5. La empresa se compromete a entregar un reporte de las principales materias primas que se consideran como posibles contaminantes al medio ambiente. Y el comité se compromete a difundir la información proporcionada sobre los contaminantes que se manejan en los procesos. Esta información también se proporcionará a los asesores técnicos para su valoración. Nada más para la continuación y queremos hacer una aclaración que aunque la mayoría de las personas que formamos el comité ecológico somos vecinos y mujeres, también vecinos varones participan en las diversas actividades de la comunidad, como son el señor Raimundo Marqueda, esposo de la presidenta, el comité, el ingeniero Olivares, don Octavio, don Simón y otros vecinos que ya no están entre nosotros, como don Ángel, el ingeniero Eusebio, Francisco, doña Mari, la señora Tinita, nuestro asesor técnico, el ingeniero Alfredo Corella, quien nos apoyó desinteresadamente cuando se firmó el convenio con la empresa, y sobre todo la presidenta de nuestro comité, la señora María de Jesús Mejía de Marqueda. Eso es todo. Gracias por escucharnos y por invitarnos a este foro. Muy amable a toda la comunidad. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucía y a Perla. Si hubiera alguna pregunta a propósito de este esfuerzo, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta, pero las quiero felicitar. La verdad es que es una inspiración. Pues todos esos logros que tuvieron gracias a la organización del pueblo, entonces todos porque Hemos trabajado todavía estamos en la lucha, pero fíjense cuántos años ya se quitó todo, ahorita ya está. De las 7 plantas nada más queda una. Sí, no, o sea, lo que pasa es que el desarrollo tecnológico, la CISA no pudo alcanzar. Pero entonces muchos procesos se quedaron rezagados y ya la empresa no avanzó. Entonces sus procesos quedaron anticuados para la actualidad. Entonces muchas plantas terminaron. Incluso Conacra, que es la empresa que está enseguida, nos decían las personas de CISA, dicen, no, Acra es una empresa que va a durar todavía 20, 30 años. Sin embargo, el año pasado se cerró. Y fue la misma cuestión de que los chinos les ganaron el mandato y ellos ya no tuvieron los avances que los chinos proporcionaban. Entonces, nosotros pensábamos que todavía iban a estar 20, 30 años, pues de repente cerraron también la planta y de CISA nada más queda una sola planta, Quimobasa. Hay 2 preguntas, 3 preguntas. Yo pienso que 2, pero 4 preguntas, 5 preguntas. ¿Quién no más? Muy bien, empezamos ¿Conmigo? Sí, contigo. Yo había escuchado de iniciativas de ciertos representantes ciudadanos, ya sea desde diputados o funcionarios del gobierno, para intentar hacer un cambio de uso de suelo e instalar un parque urbano en esa zona. No sé si ustedes saben algo al respecto y nos pueden retroalimentar sobre eso. Bueno, cuando nosotros nos enteramos de que el municipio, a través de Implan,
estaba intentando cambiar los usos de suelo de nuestras propiedades que son unifamiliares. Nuestras escrituras dicen que son unifamiliares. Nos empezamos a estudiar y dimos con el proyecto Monterrey Norte, así se llama, ese proyecto inicial y que estaba realizado por parte del municipio a través de Implan. Entonces empezamos a estudiar y a ver, incluso Arnoldo, andando buscando información, fue como nosotros conocimos a Arnoldo, y yo le enseñé todo lo que ya habíamos hecho, nuestras quejas ante el municipio, y le enseñamos toda la información que teníamos, y me dicen, señora, aquí vienen por el agua. Hay un gran entramado y subterráneo donde hay mucha agua abajo del estacionamiento. Entonces, no sabemos si eso sea una de las cosas. Ellos, como ya tenían planeado que a corto o largo plazo los predios de CISA y los predios de ACRA iban a quedar solos, ellos ya tienen programado hacer condominios ahí. Entonces, también intentaron cambiar el uso de suelo, y de hecho las nuevas información que tenemos es que ya no están como unifamiliares, o sea, nos cambiaron el uso de suelo, son multifamiliares. Querían poner negocios dentro de las calles internas, y bueno, quiero aclararles que la colonia, las calles hay unas que son privadas y son muy angostas. Entonces, si tú quieres hacer un edificio de 6 pisos o departamento de 6 pisos, ¿dónde va a meter tanto caso? Entonces, si de ahorita que son casas unifamiliares batallamos para los lugares de estacionamiento, eso es mucho problema. Entonces ellos protestamos, creo que les estábamos platicando en el 91 que se hizo una consulta pública. Nosotros fuimos, sí fueron muchos grupos, por ejemplo hay un grupo que trabaja en el centro, porque pues ustedes saben que también el centro ahí por los condominios de institución también están haciendo edificios, y los que están en contra del proyecto del tecnológico, los que estaban también en contra de la independencia, y nosotros. Entonces entregamos nosotros un proyecto y también les decíamos por qué estábamos en contra de los proyectos, y en ese entonces estaba el que hizo ese proyecto, ese que está ahora en agua y drenaje, quiero aclarar, ¿verdad? Barragán, ese fue el que hizo el proyecto. Y entonces, en ese entonces yo no sabía quién era cuando pusimos la protesta, y estaba una persona encargada del Implan, que es el ingeniero Sandoval. Entonces, les mostramos, o sea, este es el plan que ustedes tienen, y les decimos, nosotros no estamos de acuerdo por nosotros justificábamos todo lo que nosotros por lo que estábamos en contra. Y les decía que más o menos planteamos como 9 puntos, y como 7 todos nos dieron la razón. Nos dieron la razón de todas las cosas, y que decían que no se podían hacer departamentos por lo que justificábamos, ¿verdad? Y nos acabamos de enterar que hicieron, ahora ya no es el proyecto Monterrey Norte, ahora es el proyecto Monterrey Centro Norte. Entonces, el proyecto anterior, el proyecto Monterrey Norte, se olvidan de él y lo cambian las dimensiones, los perímetros que sería ese distrito, y lo amplían, creo que hasta Guerrero, Cortines, Fidel Velázquez hasta Universidad, y eso es lo último que conocemos, no sabemos nada más. Eso es lo que hemos hecho nosotros respecto a eso. Y tenemos, como le decía una de las muchachas, tenemos la papelería donde se nos da la razón de que lo que nosotros planteábamos era lo correcto. Siguiente pregunta.
Bueno, yo creo que la mía va con lo que comentaba, con lo del agua, porque pasando Bernardo Reyes, o sea, uno ve cómo sale el agua de allá cuando llueve, cómo el agua llega a inundar parte del Bernardo Reyes. Estos usos de suelo, pues sí, ahí tienen mucho que ver, como porque son 50 metros lo que pueden hacer en uso de suelo comercial, según ellos, ¿no? Y de ahí para adelante, pues que lo quieran hacer multifamiliar ya es otra cosa, pero ¿cómo le van a hacer con esto del agua? Sí, no, era lo mismo que comentaba. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola, también agradecer que compartan esto con nosotros. Mi pregunta es también muy puntual. Yo quiero saber si vecinos y vecinas de otras colonias que también viven cerca de las mismas fábricas se acercaron con ustedes en su momento, como por su parte. Me imagino que otros fraccionamientos pues también sufrían digamos, y cómo fue esa parte, si ellos también formaron comités, si ustedes apoyaron, cómo fue todo eso que yo desconozco. Hasta ahorita no sabemos que haya algunas otras agrupaciones. Bueno, quiero aclarar, si ustedes se fijan, los acuerdos fueron para beneficiar a la comunidad. O sea, entre esa comunidad disminuye su contaminación y nosotros también nos comprometemos a trabajar, ¿verdad? Después del 92 hubo otra contingencia que fue en el 98. En esa contingencia hubo otro grupo de vecinos que se reunió y anduvo haciendo protestas, pero los vecinos lo único que querían era que si sales con pegar a sus casas y se fueron. O sea, esas personas, una de ellas vivía a 2 casas de mi casa y nos dimos cuenta cuando se fueron. Y se acabó el movimiento ese, que era un movimiento individualista, ¿verdad? O sea, yo quiero que me compre mi casa para yo irme de aquí. Y sin embargo, pues nosotros seguimos ahí desde que empezamos, hace 35 años, y ese fue otro movimiento que se hizo, pero ellos lograron su objetivo, les compraron las casas a 3 personas, y esas 3 personas se fueron al funcionamiento. Siguiente pregunta y la última. La penúltima. Perla, yo quiero preguntarle sobre 2 personas que ya no están, que yo recuerdo que, al menos en mi memoria, estaban como junto con Marquera, y es Claudio Tapia. Yo recuerdo que Marquera hace mucho trabajo junto con Claudio, pero también con Memo Berlanga. Entonces mi pregunta es ellos qué tenían con ustedes en el comité, si eran integrantes o asesores. Y la otra es, a ver si usted tiene memoria, Perla, pero yo digo que quien quiera conocer la historia, parte de la historia ambientalista de Monterrey, tendría que conocer el archivo de Marquera. O sea, Marquera tiene cajas y cajas de papeles que tenía en su casa, a mí me tocó verlo, pero a mí Marquera me mostró una fotografía donde estaba ella en el cañón de Ballesteros con un profesor que me dio clases, que también ya murió, Salvador Contreras Valderas. Entonces me enseñó una foto de 1988 donde Marquera anda con el profesor Salvador y me decía que ya andaban luchando contra Valle de Reyes. Entonces para mí ese era el primer antecedente que yo conocía. ¿Ustedes tienen memoria de eso? Sí, pues nosotros empezamos desde antes, pero como les comentaba ahorita, las mismas problemáticas nos unen a los vecinos de aquí de Monterrey. Así, la señora me decía, yo tengo una ventaja, que en una época ella trabajó y después por andar en los movimientos la despidieron. La señora María Jesús Mateo. Entonces ella trabajaba y por andar en los movimientos a ella la despidieron. Ella no sabe el día que me hicieron, porque ahora sí ya puedo andar libremente. Y eso le dio oportunidad de conocer a mucha gente. Y ahí conoció a Guillermo Martínez de Blanca, a Claudio Tapia, a mucha gente al Limón, Salvador Contreras Valderas. Salvador Contreras. Entonces ella, como ella ya estaba, como que ya no tenía ataduras de horario, tuvo oportunidad de tener más contacto con mucha gente que nos fuimos apoyando poco a poco. Y respecto a los archivos,
sí, el señor Marquera, cuando la señora falleció, tenía muchos, pero muchos cajas con archivos y me dijo, háblele a las personas que les puede interesar este material. Entonces yo les hablé y les dije, oye, ¿te interesa la papelería de la señora Marquera? Ve a su casa y agarra lo que te sirva. Porque esas instrucciones me dijo su esposo, el señor Marquera. Les hablé a varias gente, nadie se presentó a recoger ninguna papelería. Dijo, si no vienen por ella, yo la voy a tirar. Y después sí, se acercó una persona y le dijo, oye, es que yo necesito tal material. Yo te dije y yo te hablé. Yo te hablé para que fueras y escogieras el material que te hacía falta. Y no lo hiciste. Ahorita comentaba, por ejemplo, lo de ASACO. Ella estuvo participando mucho en lo de ASACO. Y yo recuerdo un escrito donde salió Sócrates Rizo, en ese entonces era el gobernador, donde decía todos los materiales que había dentro, todos los materiales contaminantes. Y se les dijo también que no se construyera céntrica. Y sin embargo se construyó. Entonces hay un islote ahí donde ya lo que ya no pudieron sacar, lo combinaron ahí, ya hicieron una especie de monumento y eso es lo que hay. La señora decía, está tan contaminado que si tú pones plantitas con raíz pequeña sí se te va a dar, pero un árbol que tenga raíces profundas se va a secar. Entonces, así estaba. Ella también participó en ese movimiento de la colonia Salto y hubo gente que les dijo que ya tenían departamentos comprados y se les dijo y cancelaron la compra de esos departamentos. Y hasta la fecha yo tengo una amiga que tiene los problemas que ya la señora Marquera les había dicho que sí van a tener en un futuro. Tristemente, pero se pasó. La última pregunta, que sea muy concreta y también la respuesta concreta, porque tenemos invitadas de lujo que luego habría que dar una conferencia exclusivamente con ellas. Bueno, sería rápido nada más. ¿Ustedes cuáles creen que fueron como que los retos al estar en un colectivo comunidad? O sea, ¿cómo lidiaron con ello para seguir ya, cuánto, 30 años después? O sea, ¿qué sugerencias nos darían a nosotros que ahorita estamos teniendo situaciones pues feas, ¿verdad?, en la ciudadanía para poder lograr lo que ustedes hicieron? Retos o recomendaciones. Recomendaciones: tener una comunidad unida, porque el gobierno siempre va a intentar dividir. Arnoldo habló la semana pasada de traición. Eso es lo que hace el gobierno, provocar divisiones entre la gente para dividirnos y terminar con acabar con nuestro trabajo comunitario. Eso es lo que yo les podría decir, ¿verdad? Tiene que haber una unión y una confianza para evitar eso, ¿verdad? Que no pase lo que nos pasó con nosotros, de que nosotros queríamos ser bien para la comunidad y había otra gente que tenía intereses personales y bueno, lograron lo que querían y se fueron, ¿verdad? Pues ya aquí la licenciada ya les explicó eso, que hay que, ¿verdad?, contar con la comunidad, tener confianza y arrimarse, hablar con ellos y a decirle que la sigan y apuntar más, y ese es el poder. Hay que luchar, ¿verdad? Siempre. Gracias. El gobierno siempre va a intentar dividirnos, siempre tomemos en cuenta eso, el gobierno siempre va a intentar dividirnos. No le conviene al gobierno tener gente consciente de lo que podemos hacer. Gracias. Bueno, una última pregunta. Sí, pues yo dos cosas iba para decir, porque me voy a preguntar. Por una de las cosas, le hubiera sido necesaria la verdad es que no se acompañaba de una investigación. O sea, una investigación de constancia, de colaboración, de lucha y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y pues me gustaría saber qué mensaje nos gustaría dar a los presentes, algún mensaje que nos gustaría
Eso es para mí lo más importante, porque cuando empezamos a dudar, ya nuestros movimientos se acabaron. E insistir, hasta ahorita nosotros estamos batallando, porque estamos haciendo una denuncia de un local que está ahí cerca, afectando a los vecinos, y nos dicen un día una cosa y el otro día nos dicen lo contrario. Entonces, pues estamos insistiendo por sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos invitado aquí a Ofelia, que nos invitó, y darles las gracias a todos ustedes porque nos escuchan, y espero que de verdad que haya algo de que sigan adelante y sus estudios, su universidad. Felicidades a todos los estudiantes y que sigan hasta que se reciban, porque es muy importante. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a Lucía Catarino Chaires y a Perla Duña Valdivia Cavazos, integrantes del Comité Ecológico Pro Bienestar del Fraccionamiento Bernardo Reyes. Y bueno, hace un momento preguntaban que si hay participación, si no hay participación. Precisamente este foro lo que pretende es abonar a este diálogo y también la oportunidad de conocer qué es lo que pasa en nuestra ciudad y qué es lo que ha pasado en nuestra ciudad. Es una asignatura pendiente y por eso ahora invito a que se unan a esta última mesa Lot Navarro del colectivo Coridalus y también Paulina Alvarado de Un Río en el Río, que han estado muy activos últimamente. Les recordamos que este foro se está transmitiendo a través de la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Por favor, etiquétense, compartan esta transmisión. Continuaremos durante todos los jueves de 7 a 8:30 de la noche, y como estamos ya en la recta final, les recuerdo que sus preguntas deben ser puntuales y las respuestas también deben ser puntuales, con el objetivo de que sigamos en el diálogo, que no lo agotemos en esta sesión. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Lot Navarro del colectivo Coridalus, y el principal objetivo de nuestro colectivo es la conciencia social en materia ambiental, ya que considero que un pilar fundamental para que haya un cambio a favor del medio ambiente es que la gente se interese en protegerlo. Y en especial es acerca de aquellas cosas que la gente normalmente no considera como bellas en sí, ya que considero que ese es parte del problema que se enfrenta en la sociedad. En el caso del río, ahorita gracias al trabajo de muchos compañeros ya es un tema más conocido. Sin embargo, hace unos 5 años casi no se escuchaba. ¿Por qué? Porque decían que era puro monte, no había muchas especies ahí, casi no había agua, el agua estaba contaminada. Entonces, en ese tiempo, parte del trabajo que hice fue hacerme la tarea de recopilar varias de las especies que se encontraban ahí, y para que sea de manera más accesible, lo cual es otro problema que hay, es que la información, en el caso de que se hagan censos, quedan acaparados por las revistas que no los hacen de acceso al público. Y incluso si son de acceso al público, la gente no va a estar buscando artículos científicos. Entonces, para hacerlo de una manera más digerible para las personas, en especial para los niños, porque los niños son parte fundamental del cambio, realicé un cuento llamado Yo Vivo Aquí, en el cual narra la historia de un niño llamado Samuel, ya que desde ese entonces Samuel ya tenía la intención de destruir la flora y la fauna del río, el cual se da cuenta de la importancia de las especies de plantas y animales del río Santa Catarina. Y otra cosa en la que he estado involucrado es en la charla, ya sea en escuelas o otros espacios, acerca de la importancia de ciertos animales, los cuales no son
como dije antes, no son tan bien vistos como en el caso de las serpientes. Uno de los problemas que hay es que sí, muchas personas les gustaría proteger a la monarca y a otros animales que son muy vistosos, sin embargo los que consideran negativos no solamente no hacen nada para su protección, sino que fomentan a su desaparición al matarlos sin razón alguna. Entonces las prácticas consisten en hablar de ellos, de su importancia y de derribar mitos que existen respecto a estos. Bueno, actualmente el colectivo es un colectivo familiar, lo integro yo y mi hermana. Yo estudio en la Facultad de Biología, estoy en el 9º semestre, y mi hermana está en la preparatoria. Pero hemos estado trabajando con esto desde que ambos estábamos en la secundaria. Muchas gracias, Lot Navarro. El día de ayer, los miércoles, tenemos un taller en el cual invitamos a los activistas, a los académicos, los invitamos a que nos ayuden a contar las historias acerca de los colectivos, de los esfuerzos ciudadanos. Y ayer hicimos una pregunta que alguien consideró capciosa, ¿sí? ¿Cuál es el mejor activismo? Y respondí parafraseando una frase que dice que el mejor tequila es el que te tomas. Entonces yo respondí, el mejor activismo que puede haber es el que practicas. Vívelo como desees, vívelo con los recursos que tengas a la mano, pero haz algo a propósito de las innumerables problemáticas que tenemos en esta y en tantas ciudades. Y hablando de problemáticas y hablando de esfuerzos y de activismos, pues cerramos esta segunda edición del foro con Paulina Alvarado de Un río en el río. Gracias, pues buenas noches, gracias por la invitación y pues por estar aquí y escucharnos y compartir tan rico. Pues les comparto, seguramente muchos de nosotros hemos visto cómo el río Santa Catarina se ha ido transformando a lo largo de los años, y entre esos cambios que ha tenido el río, pues justo uno vino en el 2023, hace 2 años en julio, cuando el gobierno de nuestro bonito estado, pero de mal gobierno de Nuevo León, pues lo que propone es la idea de desmontar 24 kilómetros del río Santa Catarina, que abarcaban desde la zona de Guadalupe hasta Santa Catarina. Y en ese desmonte, en esa intención de desmontar y en esa acción de sí quitar una parte de la vegetación del río, pues surge esta movilización, nace la movilización del movimiento Un río en el río, y nace como un acto de resistencia, nace como una protesta, como una movilización ciudadana convocada por organizaciones, por personas, muchas voces de todas las edades que pues nos unimos para poder hacer algo, ¿no? Ponernos de acuerdo y hacer algo para detener esto. Y en la actualidad, 2 años después, podríamos como dividir el movimiento en 2 periodos, ¿no? Yo me atrevo como a dividir este antes y después. Los primeros 2 meses, de julio a agosto, fue un proceso de convocatoria colectiva, de convocatoria ciudadana, en la que entre el desconcierto y la impotencia de ver cómo a lo largo de más de 10 años después del huracán Alex, porque íbamos recuperando, como conociendo
el río como río, viendo cómo el río se había transformado de ese deterioro que había sufrido por la invasión urbana y cómo de repente se iba transformando en devolvernos un conocimiento distinto del río siendo río, ¿no? Con toda la vegetación. Y como en un instante, en menos de una semana, ¿no? O sea, en un día ya teníamos una parte de este plan del gobierno, ya teníamos un desmonte. Y entonces los primeros 7 días fueron muy críticos e importantes porque se empezaron a meter amparos, empezaron entre movilización, amparos, denuncias, protestas, ¿no? Y después se hizo una convocatoria colectiva para poder ejercer, por un lado, los amparos y por otro lado, ejercer nuestro derecho a la audiencia pública, en la que se convocó a través de la Secretaría de Participación Ciudadana con un derecho a tratar de dialogar y llevar a un acuerdo con las autoridades estatales. Y eso, digamos que ahí entra el primer parteaguas, ¿no? Como todo el trabajo de preparación, de argumentar, de cuestionar, de confrontar a las autoridades, de tratar de tener acuerdos colectivos, ciudadanos. Y digamos que la primera meta en esta movilización se logró porque se metieron amparos, algunos todavía vigentes, otros ya descartados, pero se logró detener el desmonte y eso también es importante, ¿no? Se logró desmontar, se logró detener el desmonte y se logró también pues fortalecer la organización colectiva, ¿no? Volver a poner el río al centro del cuidado de la ciudad también. Y entonces, posterior a la audiencia, se establecen 4 acuerdos. Creo que uno de los más relevantes fue la idea de poder realmente concretar. El gobierno se comprometió a declarar el río como un área natural protegida, fecha que hasta el momento de la manera como correcta no se ha logrado. Sin embargo, podríamos decir que después de la audiencia hay un cambio en la movilización, baja como el nivel de las protestas, pero se mantiene ese trabajo continuo, ese trabajo constante en tratar de mantener un diálogo, pues por un lado a través de foros con diferentes actores de la sociedad, tanto desde la academia como otras organizaciones, ¿no? Desde un enfoque ciudadano también, autogestivo, independiente, autónomo, ¿no? Y por otro lado, pues en tratar de presionar esa gestión que involucra toda la presión para que las instancias estatales pues puedan llevar a cabo el compromiso de hacer la declaratoria. ¿Y cuál es ese compromiso? Pues el poder tener un río Santa Catarina protegido con una declaratoria de área natural protegida con un corredor biológico ripario que permita, eso significa que permita al río ser río, que ya no haya más intervenciones urbanas dentro del cauce del río. Y bueno, cerrando como esta presentación, en este periodo que podría concretarse como otros logros dentro de este año, y es por un lado pues que se logra también detener el viaducto por toda la movilización ciudadana. Entonces venía otra infraestructura grande, ¿no? O sea, crear un viaducto, que continuara el viaducto cruzando por el río, se detiene. Y por otro lado se expresa desde el gobierno del Estado una intención, nosotros lo manejamos como hay una intención de declarar el río como área natural, pero aún falta mucho trabajo porque no están los procesos correctos, ni siquiera del estudio técnico justificativo, que sería ahorita como un siguiente paso, ¿no?
se podría considerar que el río Santa Catarina, igual aquí también podrían complementar mis compañeros, pero el río aún está en riesgo mientras no se tenga una declaratoria. Ahorita también están con las propuestas de crear una presa, una segunda cortina rompepicos, ¿no? Y eso también afecta el cauce. Entonces hay como esta movilización ciudadana. Ahorita nos organizamos por asamblea, ahorita nos organizamos convergiendo tanto organizaciones como personas que participan a título personal. Pues de repente se vuelve como un trabajo de apagar fuegos, ¿no? Como reaccionar ante el viaducto, reaccionar ante la rompepicos, pero no quitamos del dedo de renglón la importancia en la que se pueda luchar por declarar el río como un área natural protegida. Y por último, hay otro trabajo, un esfuerzo que también lo considero como un logro, en representación lo considero de esa manera, que es que gracias a una convocatoria que se ejerció este año de FASO, es un fondo de acción solidaria, pues se permitió realizar un esfuerzo formativo en cuanto a compartir saberes y prácticas en torno al cuidado del río Santa Catarina, creando un programa que se llama Guardianes de la Cuenca. Y eso nos permitió colaborar con 20 personas que a su vez están ahorita creando otros proyectos, y de algún modo el mayor logro es poder articular más acciones que convergen con el movimiento, y desde el movimiento, pero también desde otras iniciativas ciudadanas, para poder seguir fortaleciendo y protegiendo el cuidado del río. Y por último, poder también articular con otra iniciativa que se llama Conecta con el Río, donde convergen también otras colectivas, en las que mes con mes se visita el río Santa Catarina, y entonces hay prácticas también de ciencia ciudadana, de bajar al río de manera segura, de explorarlo y de poder darnos cuenta que pues tenemos un río vivo cruzando nuestra ciudad, de la cual también somos parte. Gracias. ¿Alguna pregunta para Lot o para Paulina? Atrás hay una pregunta. ¿Nos pueden mencionar algunas especies que conformen la fauna del río Santa Catarina? Y también si ha habido alguna problemática en cuanto que aunque están en condiciones óptimas para reproducirse y existir, si nos pueden hablar sobre los peligros que enfrentan estas especies al estar justamente al lado de avenidas tan peligrosas como Constitución, Respeto, y si hay medidas que la ciudadanía pueda consultar respecto a eso. Bueno, en cuanto a especies, hay diversas especies de peces. También se encuentra la garza blanca, la garza de los dorados, y hay distintas especies de aves, y también hay diversas especies de árboles como el sauce del río, el olmo. Y en cuanto a los peligros que enfrentan al estar cerca de la ciudad, es pues precisamente eso, estar cerca de la ciudad, debido a que no hay una buena zona de borde. De hecho, al contrario, hay carriles que incluso pasan por el cauce del río. Entonces eso provoca, una de las cosas que provoca es que haya plantas invasoras ahí, como es el huaje y la grilla. Entonces, además, si eso le sumas que hacen limpieza del río al talar los árboles, lo único que provoca es que las especies que sí tienen un beneficio y se tardan muchos años en crecer, como es el sauce del río, se pierdan.
y que a la semana la higuerilla vuelva a crecer y tome más espacio. Y otra de las cosas es que hay distintas desembocaduras de aguas contaminadas al cauce del río, y lo cual también afecta a las especies, tanto de los peces como de las aves que se alimentan de los peces, como de las plantas que se toman esa agua, y es mucho lo que afecta. Pues solo complementar algunas otras especies que también habitan en el río, como el castor, justo, bueno, acá, compañeras también, justo compañeras que encontraron una especie de pez. Así, primero el pez. ¿De pez? Que está en peligro. Está protegido por Está la protegido. Bueno, hay especies que están protegidas, que están también en peligro de extinción y que habitan en el río Santa Catarina. Si hay otra pregunta atrás, luego nos vamos con la compañera de Verde y ¿qué argumento utilizaron en contra de desasolvar el río Santa Catarina? Porque siempre se utiliza ese argumento de que hay que desasolvar los ríos porque supuestamente pueden provocar inundaciones en los alrededores. Entonces, ¿utilizaron algún argumento ustedes para parar esa situación? Uno de los argumentos fue el derecho al acceso a un medio ambiente sano. Fue uno de los principales que se ejerció tanto en los amparos. Por otro lado, también había estudios, de hecho aquí uno de los compañeros Antonio, donde el río se podría como evidenciar como una barrera ecológica, una barrera que también ayuda tanto a absorber la temperatura como los índices de contaminación, y entre otros pues resaltando también el hábitat de esas especies en peligro de extinción, especies protegidas por la NOM, más o menos, ¿no? Y bueno, ejerciendo también los protocolos tanto internacionales como nacionales. Bueno, la misma, pero el argumento que das en relación al derecho al medio ambiente es en general, pero el argumento técnico para decir, no, aquí no se debe desasolvar, es pregunta, no sé, yo quiero saber, ¿verdad? Creo que Zule nos puedes compartir. Sí, el argumento técnico legal fue que se otorgó una exención en materia de impacto ambiental porque se supone que no había una afectación a los servicios ambientales, y el argumento fue que esa exención se otorgó de manera incorrecta porque la autoridad ambiental no agotó todos los instrumentos para garantizar que efectivamente no había afectación en servicios ambientales y por ende afectación al derecho al medio ambiente sano. Ese fue. Sí. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, yo de hecho solo iba a como terminar de responder a la pregunta de la compañera acerca de los peligros de la fauna, y también de qué se podía hacer, ¿no? para evitar que sucumbieran, ¿no? Pues realmente, bueno, creo que cuando bajamos al río regularmente nos hemos encontrado, por ejemplo, con mapaches atropellados o algún otro tipo de especie que, pues al tratar de moverse, pues obviamente los coches son bastante agresivos, ¿no? Entonces, pues representan un peligro, y yo considero personalmente que una de las formas de evitarlo es justamente abocar por otro tipo de movilidad. O sea, pues el río todo entrecruza muchas problemáticas, es una que actualmente vivimos mucho, pues la ciudad está centrada en el automóvil, entonces eso lo consideraría, y también pues dar a conocer el espacio. Yo sé que aquí muchas personas nos preocupa el río Santa Catarina, lo conocemos, pero no es así en toda la ciudad, entonces es como seguir hablando del tema y conociendo. Gracias.
justo una de las necesidades de poder tener la declaratoria de área natural protegida como corredor biológico es que tiene esas implicaciones. ¿Cómo podemos repensar el diseño urbano del área metropolitana? Incluso con las propuestas que han hecho otras organizaciones como Pueblo Bicicletero, Calles de Primer Nivel, un poco también lo que hablaba Liz en cuanto a la movilidad, se puede pensar distinta, puede ser distinta, se puede pensar una ciudad que no esté centrada en el automóvil, sino pensando en todas las necesidades de movilidad. Y por otro lado, creemos que se puede pensar una ciudad centrada en la naturaleza, se puede pensar, se puede crear una ciudad al final a partir de cómo la soñemos, cómo la creamos, cómo imaginamos ese futuro para poder cuidar nuestros ríos, ¿no? En lugar de invadirlos. Lo mencionaba algo importante al inicio, y es que se pensaba el río como un área abandonada, como un monte, ¿no? Y cómo podemos pensar el río como un río vivo, y nosotros siendo parte de este ecosistema en que habitamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Por supuesto, gracias a los ponentes que nos recibirán al final. Les pedimos que no se vayan, recibirán un diploma por su participación. Invitamos a los asistentes a que se registren en esta librecita que estará en la barra de la entrada, si es que desean conocer más sobre activismos y también sobre lo que ocurre en Nuevo León. Y los invitamos a la siguiente mesa, que será sobre movilidad, otro tema también con especial digamos, urgencia de ser tratado, de ser abordado, y es por eso que se hace valioso que nos acompañen. Otra invitación es para que, así como uno de ustedes nos recordó nombres de otras personas que quizá ya no están con nosotros, pero han sido valiosos, si conocen de alguien que no esté incluido en el foro, o si conocen de alguien que haya tenido también otros esfuerzos ciudadanos, por favor nos los hacen llegar a través del WhatsApp 818-653-0102. Gracias por acompañarnos, y gracias también a quienes siguen la transmisión a través de la página de la Casa Universitaria del Libro, que nos recibe con este bello ambiente. Que tengan muy buena noche.